Esperanza Hernández, muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día, dependiendo a la hora que lleguen a esta transmisión de Universo Inspiracional. ¿Cómo te encuentras, Esperanza? Muy contenta, Álvaro Pinilla, desde Colombia, con el gusto de saludarte y de estar nuevamente en un episodio más de Universo Inspiracional. Bueno, no, en realidad para mí un honor compartir este programa contigo. Y hoy tenemos un tema, como dices tú, de lujo, un tema que en verdad hace algunos años no conocía este tema, gracias a un gran amigo que aprovecho para saludarlo, Jaime España, pude conocer un poco más del tema que nos aproxima hoy. Y bueno, cuéntanos, sin más preámbulos, Esperanza, qué temas vamos a trabajar el día de hoy y cuáles son nuestros invitados. Claro que sí, con mucho gusto, Álvaro. Hoy vamos a tener un tema espectacular. Vamos a hablar del mentoring. Y bueno, ¿qué es eso del mentoring? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo surge? ¿Cómo se desarrolla? Y sobre todo, cómo nuestros grandes invitados del día de hoy lo conciben desde su expertise, desde su formación y sobre todo desde esa inspiración y desde ese universo inspiracional que nos acompaña en cada sesión. Vamos a recibir el día de hoy a nuestro primer invitado, a Nelson de Jesús Rueda. Él es doctor, es director de la Academia de la Red Global de Mentores, mentor de mentores, Master Coach Ontológico Profesional, Magister en Administración y también es especialista en psicología organizacional, director general de formación y desarrollo en Coaching and Mentoring Consulting, SAS, asesor coach de la presidencia de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, FICOP. Estos algunos puntos de una trayectoria enorme que tiene, así es que, pues bueno, por economía de tiempo, bienvenido, Nelson. Gracias, Esperanza, gracias, Álvaro, y un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de reflexiones. Gracias, doctor Nelson. Y bueno, vamos a recibir ahora a Ricardo Quesada. Ricardo es coach, mentor y consultor empresarial. Es licenciado en Administración de Empresas, tiene un posgrado en Mercadotecnia, es egresado de la Escuela de Alta Dirección de Miguel Ángel Cornejo y también egresado de la Escuela Superior de PNL. Ha tenido cargos de responsabilidad muy fuertes, tanto en empresas muy grandes como Bimbo y también en lo que es empresas de tipo comercial, de verdad, de mucha importancia. Así, es miembro de la Red Mundial de Coaching y Conferenciantes, socio fundador de la Asociación Mexicana de Asesores, Consultores y Coaches, capítulo México. Bienvenido, estimado Álvaro, igual unos puntos de tu amplia trayectoria. Estimado Ricardo. Hola, buenos días. Pues es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, compartiendo este momento Kadosh con todos. Ok, genial. Bueno, momento Kadosh. En verdad, en realidad para mí es un momento Kadosh, o normalmente también como lo digo, un momento Kairos. Hay unas similitudes de poder estar con ustedes y poder conocer un poco más de este tema que nos apasiona, que es el tema de la mentoría. Me gustaría empezar por lo básico. Sé que hay muchas personas en nuestra audiencia que están familiarizadas con el término, algunas otras de pronto tienen una concepción del término que tal vez se asemeja a otras disciplinas y algunas otras personas no conocen lo que es la mentoría, el mentoring. Bueno, entender un poco mejor. Me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es la mentoría? O para ustedes, ¿qué es la mentoría? Doctor Nelson,
Cuéntanos un poco más cuál es tu mirada sobre la mentoría. Bien, muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que la mentoría es una profesión y un arte. Todo definitivamente parte de un paradigma que tiene una naturaleza, una estructura y una dinámica. La mentoría es el ejercicio profesional de alguien que recorrió un camino y a partir de haber recorrido ese camino desarrolló una experiencia transferible y la ha convertido en un método para acompañar a otros, no solamente a diseñar el mapa que hace posible recorrer el territorio, sino que acompaña en ese recorrer el territorio para producir resultados. Genial, estimado Nelson. En el caso tuyo, Ricardo, cuéntanos un poco más para ti qué es la mentoría o con qué se entiende por mentoría. Como bien dijo mi colega, un mentor es una persona que tiene conocimiento, habilidad y destreza, pero tiene una característica muy especial, que genera relaciones con su mentí, que es una persona que va a buscar trascender con la gente que tenemos enfrente, que bien ha puesto la disponibilidad de que nosotros seamos parte de su núcleo, parte de su comercio, de su negocio, ¿verdad? Un mentor es una persona que tiene, como comentaba yo, estos ciertos conocimientos que pueden ser específicamente en un área, pero principalmente que es alguien que se va a enfocar en establecer una relación a largo plazo basada primero en la confianza y en el aprendizaje continuo, que va a transmitir toda esa parte de la sabiduría, compartiendo lecciones derivadas de su propia trayectoria. ¿Y qué es esto? Es alguien que debe tener el conocimiento, habilidad, destreza, pero sobre todo la actitud, esa actitud moral, esa actitud de valores para poder transmitir. Pues muy interesante lo que nos comparten ambos. Realmente empezamos como a vislumbrar como esta parte de lo que es ser un mentor. Pero también me encantaría preguntar un poco para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un mentor, un coach o un tutor? Nelson, por favor. Bien, como bien lo decíamos, cada paradigma tiene una naturaleza, una estructura y una dinámica que los hacen diferentes. Es respetable profundamente el deber ser de cada una de las profesiones desde la diferencia de lo que es el continente y el contenido de lo que hacemos. En el continente está el principio rector del mentor, del coach, del facilitador, del entrenador, del consultor, etc. Y en el contenido, la esencia de la persona que está siendo ayudada y cómo está siendo ayudada. Desde la tradición vinculante, todas estas profesiones o modos de actuación profesional, como los llamamos, tienen definitivamente un origen muy similar. Es decir, cuando hablamos de coaching o hablamos de mentoría, normalmente vamos a la mitología griega, hablamos de mentor, hablamos entonces de cómo las personas son guiadas de una u otra manera. ¿Cuál es la gigantesca diferencia que debemos establecer? Es la forma como nos relacionamos y desde dónde nos relacionamos en cada una de esas profesiones de ayuda. El coach, por principio, tiene que fundamentarse en dos grandes áreas de la vida. La primera es que él no puede generar directividad y en consecuencia no puede hacer transferencia. Eso es coaching puro. La mentoría, por el contrario, se hace directividad y se hace transferencia. Entonces, allí tenemos la necesaria división de la coherencia, la eficiencia y la legitimidad de la profesión. Cuando yo, en mi condición de coach, me paro frente al otro y me paro desde el método socrático, mal entendido por lo demás en genérico,
porque el método socrático se presume que es el método de la búsqueda de la verdad. Pero quien conoce profundamente a Sócrates sabe muy bien que Sócrates, más que un preguntador, era un afirmador. Afirmaba y llevaba a las personas a que concluyeran sí, no, sí, no, sí, no. Entonces él tenía ya una verdad establecida y conducía a las personas a través de afirmaciones categóricas a concluir sí, no, es decir, a que sencillamente las personas cerraran eso que él afirmaba. Desde allí, entonces, diríamos que el método socrático, mal entendido, reitero, es el método que finalmente, supuestamente, todos coaches y mentores estamos utilizando. Pero la verdad es que la diferencia está en inducir desde el coaching a que emerja de la persona la respuesta. Y el coachee no puede, el coach no puede inducir al coachee a una respuesta como lo hacía Sócrates. Simplemente tiene que permitirle que él luche en su conceptualización por encontrar el origen, causa o consecuencia de aquello que se está tratando. Por eso, no directividad y no transferencia. En la mentoría, por el contrario, se presume que la persona que busca el mentor está buscando directividad y está buscando transferencia. Es decir, cuando a mí me llaman de cualquier institución, voy a poner el caso de la empresa con la cual hoy trabajo, que es la Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida, y me convocan a que en calidad de mentor acompañe a los profesionales de la clínica en función de la humanización del servicio. Yo no puedo llegar a preguntarles cosas para que de ellos emerjan las respuestas. Me están buscando como una persona que tiene experiencia en el sector salud y que en consecuencia pueda hacer transferencia de esa experiencia a través de un método que se llama la pregunta estratégica con inclusión de alternativas, donde simplemente hago la pregunta que movilice la reflexión, hasta ahí coach, pero luego me convierto en mentor, y es que ofrezco las alternativas a través de las cuales las personas puedan continuar construyendo el mapa y recorriendo el territorio. En la facilitación, a diferencia de las dos anteriores, pues sencillamente yo me paro frente al grupo, entrego los conceptos fundamentales a través de los cuales las personas deben movilizarse y construir su realidad. Muy interesante lo que compartes. Ricardo, ¿qué agregarías tú a esto que nos compartió Nelson? Nelson, la verdad, felicidades porque eres de las pocas personas que encuentro esta parte filosófica en la mentoría. Hay una gran diferencia en estas especialidades, como lo mencionábamos, el ser consultor, capacitador, asesor, coach y mentor. Son cosas completamente diferentes. Lamentablemente, se pueden confundir de una manera muy sencilla, porque podemos pasar de ser consultor a ser coach, de ser coach a ser capacitador, y hay que saber diferenciar primero ontológicamente cómo se encuentra la gente para poder nosotros aplicar todas estas técnicas que son diferentes. Algunas son más invasivas, otras son más permisivas. Y yo me voy a esta parte filosófica, como comentaba Nelson. A mí me gusta mucho aplicar esta parte del trivium cuando hago cualquiera de las especialidades, porque en algunas de ellas me permite sí ser más invasivo y en otras me permite ser más crítico y analítico, buscando generar ese cambio de conciencia de la gente, ¿verdad? En algunos es impulsarlos más a que se genere y en otras es pues dejarlos que vayan paso a paso. El mentor, como comenté yo en un principio, es una persona que busca una relación a largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? Pues obviamente con la confianza, ¿verdad? Y aquí yo me atrevo a hacer mención a esta parte del trivium porque tenemos que buscar primero esta parte de la gramática. Cuando el consultor, en este caso el mentor, reúne todos los datos a base de entrevistas, encuestas, revisión de documentos internos, pero sobre todo para entender qué es lo que la gente está pensando, sintiendo y cómo está actuando en ese momento. Después entramos a la parte de la lógica para analizar toda esta información que estamos recabando y entramos finalmente después a la parte de la retórica,
donde se presentan entonces esta parte de las estrategias. Pero es muy importante hacer mención de que tenemos que tener mucho cuidado en la diferenciación de todas estas personalidades que podemos generar dentro de una empresa. En la consultoría diagnosticamos, proponemos y usamos métodos. En la capacitación damos instrucciones, vemos las habilidades, generamos esta parte del adiestramiento, enseñanzas y por medios de cursos. En la asesoría, pues hacemos guías con temas muy concretos, pero en la parte de la mentoría es la parte, yo digo, la parte romántica, porque generamos nosotros relaciones que son duraderas, en donde la gente se encuentra en un estado agradable, viendo cuáles son los cambios que están generándose y sobre todo el beneficio personal que está teniendo en esta situación el mentí. Genial. Y bueno, escuchando tanto a Ricardo como a Nelson, hay diferentes áreas que se pueden abordar desde no solamente la mentoría, sino el coaching y muchas de estas disciplinas. Y al llevarlo a la práctica, al estar bien sea con un empresario, con un emprendedor, con alguien que de alguna otra forma es paciente, por ejemplo, como nos mencionaba Nelson en temas de X enfermedad o en cualquier área. ¿Cómo ir directamente más allá de hacer un tema transaccional, es decir, una venta, de mostrarle los beneficios de lo que puede ser un proceso de mentoría a una persona, entendiendo persona como organización o organización como persona, en donde puede tener cualquiera de estas necesidades desde la mentoría? De alguna otra forma es cómo comunicar esos beneficios, esas ventajas de la mentoría a alguien que puede estar más allá de necesitarla, puede ser una herramienta de alto valor para esa organización. Ricardo, empecemos en esta ocasión contigo. Sí, aquí yo considero que debemos de tener esta parte de la compatibilidad de la persona, los valores que tiene la gente, en este caso el mentí, para que yo pueda poder transmitir esa información. Tengo que buscar la dialéctica adecuada para poderlo comunicar. Y es hacer un mapeo de la gente. ¿Y qué es esto? Desde que nosotros entramos a la primera sesión, es mapear a la gente para ver qué temperamento es el que tiene y buscar las herramientas dialécticas, las herramientas adecuadas para poder yo transmitir la información sin que se pueda manifestar o se pueda tomar de una manera muy invasiva, ¿verdad? Hay que ver la disponibilidad que tiene la gente también para toda esta parte del intercambio de conocimientos, para ver qué tan comprometido va a estar para generar estos cambios. Y tenemos que tener mucha habilidad en la parte de la comunicación. Saber en qué momento utilizar un tono y una forma para transmitir el mensaje que queremos nosotros. Tenemos que tomar en consideración que la gente que está enfrente de nosotros tiene una cultura completamente diferente y tenemos que buscar nosotros empatar con él para poder transmitir la información que estamos queriendo. Genial, Ricardo. En el caso tuyo, Nelson, ¿cómo mostrar esos beneficios y, sumando lo que dice Ricardo, cómo comunicarlos? En el énfasis que Ricardo viene haciendo, ha demostrado que definitivamente hay 3 estructuras que se movilizan en la mentoría. La primera gran estructura es la estructura relacional. La segunda es la estructura procesal y la tercera es la estructura conversacional. Cuando estamos sentados con una persona que no conoce la mentoría, lo primero que tenemos que tener es la característica de relación. Es decir, ¿por qué me estás convocando a esta conversación o por qué estoy presente en ella? Y desde eso relacional es necesario, imprescindiblemente necesario, dejar claro que mentor igual experiencia. Es decir, el mentor ha recorrido el camino del cual está hablando. Una persona que no ha estado en el área motivo de necesidad del empresario o de la persona que está buscando el mentor,
mal haría en denominarse mentor. El mentor es alguien que ya transitó una experiencia y que por lo tanto tiene unos resultados a mostrar. O sea que desde lo relacional, lo primero es demostrar que se tiene autoridad moral para poder hablar de lo que vamos a hablar. Pero en segundo lugar, esa estructura se tiene que volver procesal. Es decir, tenemos que dejar muy claro desde lo epistemológico, lo teleológico, lo metodológico, lo operativo y lo paradigmático que es mentoría. O sea que para la persona tiene que ser transparente que la acción del mentor es una acción que partiendo de una situación problemática va a plantear unos objetivos generales, unos objetivos específicos y una metodología fundamentada en conocimiento, en metodología, en valores, en operaciones y en paradigmas propios de la profesión. Entonces la conversación avanza desde de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar, por dónde nos vamos a ir y con qué método nos vamos a ir. Y el método es desde la directividad y desde la transferencia que están asociadas a esa experiencia que tengo y que yo he convertido en método. Muestro el método, muestro cómo yo obtengo los resultados y le muestro a la empresa, a la organización, ese último pedacito que es el de qué resultados produzco y cómo los produzco con ellos como mentorados individual o grupalmente. Y a partir de allí entonces establezco los principios que han de regir la relación, donde sencillamente no es el mentor quien va a producir el resultado. Es el mentorado el que lo va a producir acompañado por el mentor y por su propio método. Muy interesante y la verdad esto nos deja también mucho aprendizaje para quienes no somos especialistas en el tema. Dado esto que comparten los dos, que me parece sumamente importante y cómo se sintetizó de alguna manera en 3 líneas o en 3 pilares sumamente pues, relevantes, ahora me encantaría entrar un poco a la persona del mentor. El mentor requiere ciertas habilidades o ciertas cualidades para trabajar también en este campo. ¿Cuáles consideran ustedes que serían las principales habilidades que un mentor requiere desarrollar o tiene que mostrarlas para trabajar con un mentí o un mentorado? Empezamos contigo, estimado Ricardo, por favor. Sí, obviamente aquí tiene que ver mucho con la formación que tiene el mentor, ¿verdad? Pero yo considero que una de las cosas básicas es la escucha activa, ¿sí? La escucha activa. ¿Y qué pasa? Es escuchar antes de hablar. Y escuchar, en este caso, nosotros al mentí, para saber cuáles son sus puntos flacos, cuáles son sus zonas de dolor, y para que nosotros podamos ir a empezar a procesar qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Algo que es muy importante, considero yo, desde luego, y que a mí me ha funcionado, es que tenemos que, ya después de que escuchamos, tenemos que personalizar el mensaje, ¿sale? ¿Por qué? Porque, repito, no toda la gente tiene la misma capacidad, ni tampoco los mismos medios para percibir la información. Entonces, tenemos que personalizar el mensaje y tenemos que adaptarlo. No traer la cajita feliz y hacer esto es lo que se tiene que hacer. No, no, no. Es cómo yo voy a personalizar ese mensaje y de las herramientas que tengo, qué es lo que voy a utilizar y ser muy claro y específico en dónde vamos a iniciar, cuál va a ser el proceso, cuál van a ser las metodologías y cuál va a ser el resultado que vamos a nosotros a obtener con ello. ¿Sale? También parte de esto es pues la retroalimentación, ¿verdad? Una retroalimentación constructiva que debemos de tener. ¿Para qué? Pues para ver nosotros si vamos por el buen camino o si tenemos que hacer algunas correcciones. Y algo que es muy importante, cuidar el tono y la forma para comunicar. Porque en ocasiones nosotros podemos utilizar un tono que puede ser invasivo, pensando nosotros que estamos generando empatía y lejos de eso lo que estamos haciendo, pues estamos generando apatía, ¿verdad? Y
importante es siempre reforzar todos los puntos clave que estamos encontrando. Todos los puntos clave es muy importante y utilizar esta parte de las métricas que pueden ser cuantitativas y que pueden ser cualitativas. ¿Para qué? Pues para ver nosotros el avance que estamos teniendo. Yo quiero hacer un parteaguas aquí que hay que tener mucho cuidado. Actualmente mucha gente se está metiendo en este campo, sobre todo después de la pandemia, y es gente que que aprendió, pero que no tiene la habilidad, no tiene la experiencia y no tiene las herramientas bien pulidas para poder llegar a la gente. Es cuanto. Me parece sumamente relevante todo esto que compartes, Ricardo. Y bueno, estimado Nelson, por tu parte, desde tu expertise también, ¿qué podrías compartir en cuanto al tema de las habilidades del o la mentor o mentora? En general, todos los profesionales que ayudamos a otros seres humanos tenemos que desarrollar unas habilidades fundamentales, que son la habilidad de preguntar y la habilidad de escuchar. La pregunta hace la gran diferencia, pero la escucha hace la profundidad y la esencia de lo que está sucediendo. En general, si yo quisiera diferenciar cualquier profesión, diría que coaches y mentores nos parecemos profundamente en el hecho de que debemos desarrollar la habilidad de llevar al otro a que expanda la posibilidad. Cuando estoy desde la posición de coach, estoy ampliando al otro, llevando al otro desde la pregunta a que él amplíe su posibilidad. Y cuando estoy como mentor, estoy trabajando esa posibilidad desde 3 lugares diferentes. Entonces, el mentor debe desarrollar una gran capacidad de llevar y conducir al otro hacia el crecimiento. Es decir, partir de este punto y cuando termine la acción de mentoría debo estar en este otro punto. Y un crecimiento que debe ser observable, medible y por lo tanto las interacciones de mentoría, que así deberíamos llamarlas, deberían ser asociadas siempre a una situación problemática que una vez resuelta me lleva del punto A al punto B en crecimiento. Pero a medida que vamos avanzando con el mentorado, tenemos que llevarlo a que él vaya descubriendo su propia metodología. Entonces no es imponerle mi método, es mostrarle desde mi método cómo construir el suyo. Y por eso la expansión de posibilidad tiene que convocar a una toma de conciencia y a una gran inspiración. Entonces diríamos que 5 grandes características debería desarrollar en sus destrezas y habilidades el mentor. Primera, es que él es un generador de expansión de posibilidad para el mentorado desde el lugar en el cual el mentor tiene la trayectoria, la experiencia y la metodología. Segundo, que debe movilizar con claros criterios e indicadores de medición y gestión el camino del descubrimiento. Y tercero, el camino del crecimiento. Desde una toma de conciencia, que es el cuarto momento, para mantener durante todo el tiempo la inspiración del mentorado en acción. Y desde allí entonces creo que el mentor haría la gran diferencia con las demás profesiones. Ya estaría trabajando muy desde lo reflexivo, lo creativo y los resultados. Entonces serían 3 habilidades más. Cómo desarrollar lo reflexivo, cómo desarrollar lo creativo y cómo desarrollar los resultados. Genial. Y en realidad hay mucho contenido en lo que nos comparte Ricardo, lo que nos comparte Nelson, y es darle el peso, si podemos utilizar esta palabra, a una disciplina como lo es la mentoría. Y teniendo en cuenta parte de los desafíos que tenemos como humanidad, en donde se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de todo lo que tiene que ver con los entornos VICA o VUCA, en donde muchas cosas están cambiando. ¿Cuál es esa relación entre la mentoría y el futuro, la tecnología? ¿Cómo conectar la mentoría? O sea, ¿cómo de alguna otra forma entender el papel de la mentoría cuando
hay tanta información en torno a la tecnología. Ricardo, en tu caso, ¿qué perspectiva podrías aportarnos? Gracias, gracias. Fíjate que es un fenómeno que se empezó a dar a partir de la pandemia. ¿Qué pasa? Que a partir de la pandemia muchas empresas y negocios no estaban, no contemplaban estas situaciones, ¿verdad? Entonces, nos lleva a tener una mayor adaptabilidad y una mayor respuesta ante las situaciones. Entonces, el papel del mentor ha venido creciendo significativamente y de todas estas especialidades en las que nosotros tenemos aportaciones hacia las empresas. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se ha hecho al vapor y no bajo la experiencia. El papel del mentor va a crecer de una manera significativa. Por ahí algunos datos que arroja la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, dice que se está estimando un crecimiento del 5% en los próximos 2 años, dado a la necesidad de los negocios y de las empresas de manejar esta adaptabilidad, de manejar y de hacer modificaciones en sus estructuras operativas, administrativas y comerciales. Entonces, yo veo un futuro muy prometedor de crecimiento, pero también de riesgo. ¿Por qué? Porque van a empezar, bueno, ya empezaron a pulular pseudo consultores, asesores, coach y capacitadores, que desde la parte del conocimiento de la teoría se arriesgan a dar estas disciplinas y hay que tener mucho cuidado. Estos años han sido años de cambio, de modificación, y hay que tener mucho cuidado con ello. Un consultor, un asesor, un capacitador, un coach, un mentor, debe tener las credenciales suficientes para poder aplicarlas en el presente y en un futuro. Genial, Ricardo. Credenciales, certificaciones, pero más allá de certificaciones y credenciales es un tema de, como decía Nelson, recorrer el camino, autoridad. Nelson, en tu caso, ¿qué perspectivas tienes sobre esa relación entre futuro, tecnología y mentoría? Lo primero que yo quisiera convocar siempre es la palabra responsabilidad. Y quiero partirla. Responsabilidad. O sea, debemos responder desarrollando las habilidades que nos hacen posible los procesos transformacionales. Si entendemos la mentoría como un proceso reflexivo, creativo y transformacional, entonces lo que necesitamos hacer es que el mentor y el mentorado desarrollemos cada vez más una visión sistémica. Y que desde esa visión sistémica entendamos que hay una experiencia de vida incorporada y que esa experiencia de vida tiene que ser asociada, lo que remedio no tiene, al crecimiento personal. Pero un crecimiento personal que está asociado al cambio de perspectivas. Y la gran perspectiva a la cual tenemos que apuntarle en todas las dimensiones hoy por hoy es al hecho de que somos responsables de lo que hacemos con el planeta. Que hay definitivamente una relación de causalidad que produce los resultados. Y que hoy somos el fruto de lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer en el pasado. Y que el futuro no será nada diferente a lo que hagamos en el presente. Cuando cambiemos esa perspectiva y la volvamos no la perspectiva del buscar el culpable, sino que nos hagamos responsables, entonces desarrollaremos la necesaria motivación para que desde esa nueva toma de conciencia descubramos, crezcamos y expandamos el potencial. Y ese es nuestro gran reto, pienso yo. En síntesis, cuando nos convirtamos en seres sistemáticos, estaremos siendo seres transformacionales. Me encanta esa perspectiva global que dan, ese ser sistemático, como lo mencionaba Nelson. Y bueno, en ese sentido, esto es la parte del mentor.
Sin embargo, como persona que está buscando a alguien que le acompañe en este camino, si estamos buscando un mentor, si estamos buscando, pues, esto que están mencionando, estas cualidades, esta perspectiva, ¿en qué tendríamos que fijarnos como, pues, público que está buscando, o audiencia, o persona, o empresa que estamos buscando alguien a que nos acompañe? ¿Cuáles serían como los 3 principales puntos que tendríamos que observar cuando vamos a buscar a un mentor que nos acompañe? Y regreso contigo, Nelson, por favor. Bueno, lo primero es que tenga la experiencia. Mentoría igual experiencia es lo primero. No es tanto el énfasis en qué conoce, sino en cómo ha puesto ese conocimiento en acción. Es decir, que tenga resultados observables, medibles a través de la experiencia. Y no dije resultados de éxito, porque todos, para poder tener el nivel de expertise que tenemos que haber sido personas que acertamos y nos equivocamos en el camino. Y que definitivamente desde esa experiencia seamos capaces de probar que tenemos motivos, capacidades, conocimientos y trayectoria traducida en experiencia, resultados. Eso es lo primero. Lo segundo es que definitivamente seamos personas. Podamos probar que somos personas, que tenemos esa experiencia traducida en método. Para mí la palabra método es muy importante, porque el mentorado debe ser acompañado en una secuencia de principio, mitad y fin, y eso no lo da sino el método. El método que tengo no es el mejor, no es el excelente, es un método, una manera de gestionar. En mi caso, yo parto siempre de que primero tiene que ser el ser humano, después el ser humano en relación con otros, y esos otros trabajando en y como equipo para producir resultados. Es una metodología que tengo que mostrar que está probada y que tiene resultados. Experiencia, método y ahora sí, una capacidad profunda de reflexión personal. Porque si yo no tengo la capacidad de reflexionar en lo personal, me voy a quedar estancado en la historia. Y la historia ya pasó. Y pasó como pasó porque era el momento de la historia en el cual se habitó esa experiencia. Hoy tengo que entender que estoy ante un mundo que es una realidad emergente y que en este presente yo tengo que reflexionar sobre mí mismo para generar las necesarias transformaciones que en mí se hacen necesarias para poder acompañar a otros en su proceso reflexivo y transformacional. Ok, me parece muy interesante. Ricardo, Nelson habló de experiencia, de método y de reflexión. ¿Qué agregarías en tu caso? Muy completo, Nelson. Felicidades, felicidades. Hay que reconocer a los maestros. Yo aquí diría que podemos resumirlo todo en 3 características, que es conocimiento, habilidad y destreza. Básicos para cualquier profesión, y en este caso indispensables, son vitales. Conocimiento, habilidad y destreza. ¿Y a qué me refiero con conocimiento, habilidad y destreza? Es la formación que debe tener, en este caso, el mentor. O sea, ¿qué formación tiene? ¿De dónde viene? Las credenciales que lo acreditan como tal, la validación de las credenciales, porque hay credenciales patito y hay credenciales de a de veras, ¿verdad? Acá en México decimos que hay un lugar en el centro de la Ciudad de México que se llama Santo Domingo, en donde por 10,000 pesos te pueden hacer consultor, te pueden hacer arquitecto, te pueden ser abogado. Esas credenciales, la formalidad, la contundencia, la robustez que nos pueden respaldar, ¿verdad? Y la destreza son los resultados que debe tener un consultor. Yo le digo a la gente, mira, estas son mis credenciales, esta es mi formación, y estos son los resultados que he dado a lo largo, por ejemplo, con una persona, un familiar que maneja telecomunicaciones, que se apellida Slim, pero también con una persona que tiene un puesto de tacos que se apellida Sánchez, y en ambos casos estos han sido los resultados.
básico, conocimiento, habilidad y destreza. ¿En qué? En la formación, las credenciales y los testimonios, porque la palabra convence, pero los hechos arrastran. Genial. Escuchándolos son muchos los aprendizajes. Sé que este programa ha sido de gran valor, inicialmente para Esperanza y para mí, porque pues aprendemos, refrescamos muchos conocimientos, pero sé que también para nuestra audiencia. El tema de la mentoría, de alguna otra forma, aparte lo mencionaba Ricardo, y bueno, y sé que Nelson también en algún momento lo ha conversado en alguna de las sesiones en las que he podido estar contigo. De alguna otra forma se ha popularizado, pero se ha popularizado con términos, como decías tú, Ricardo, con certificaciones patito, en donde sin querer queriendo se ha utilizado la palabra desde un impulso de venta, ¿sí? Entonces pasamos por la moda del asesor, después por la moda del consultor, después por la moda del coach y de alguna otra forma estamos en la moda del mentor, ¿sí? Y cualquier programa de capacitación, cualquier programa de entrenamiento, cualquier programa se le coloca el título mentor para, como bien decía, creo que Ricardo, autodenominarnos mentor. Hablaban de certificaciones. ¿Por qué es importante, bien sea, tener una certificación o pertenecer, en el caso, por ejemplo, de Nelson, a una red que agrupe a todos estos mentores y darle esa sostenibilidad también, esa responsabilidad, como bien decía Nelson, a la profesión del mentor? O sea, ¿por qué de alguna otra forma hacer este ejercicio para tener un seguro contra certificaciones patitos, si lo podemos decir así? Nelson, iniciemos contigo. Bueno, dejemos claro que desde la Red Global de Mentores hemos sido muy enfáticos e insistentes en que el 99.9% de los coaches no son coaches sino mentores. Entonces, ¿por qué hacemos esa afirmación? Porque es que la mayoría de las personas que ejercen el coaching no trabajan desde los principios rectores del coaching, que son no directividad y no transferencia. Entonces, la mayoría de las personas que se autodenominan coach, la verdad es que son mentores, porque están haciendo todo el tiempo transferencia y todo el tiempo directividad, pero no tienen el método. Entonces, por eso decimos, vengan señores, ustedes que son mentores autoproclamados, ahora profesionalícense. Entiendan que hay una finalidad que es la profesión, una naturaleza que puede ser o engendrativa o generativa si es coaching o si es mentoría, una estructura que es una metodología operativa que hay que aprender a dominar, con unos principios o unos elementos clave de cómo se instrumentaliza, cómo se observa, cómo se escucha, cómo se marca el punto de partida, cómo se hace la transferencia desde la situación actual hacia la situación futura, etcétera, etcétera. Entonces, la persona que se autoproclama mentor o que se autoproclama coach necesita entender que hay unas situaciones de reconocimiento y de demostración que implican conocimiento y que no solamente ser empírico hace la gran característica y la gran diferenciación, sino que es necesario construir desde lo que se hace posible lo que he venido llamando reiterativamente el método. Desde allí, entonces, la imperativa necesidad de participar en procesos estructurados de formación para poder actuar entonces como un mentor básico o como un mentor profesional o como un mentor experto. Y eso pues obviamente es lo que la Red Global de Mentores ofrece a los mentores que están declarados como mentores, digámoslo, prácticos. Entonces ahora venga, asuma y acompañe un poco la reflexión conceptual y la comprensión científica del fenómeno para que pueda ser más productivo en procesos de ayuda. Genial. Toda una estructura para tener ese seguro de certificaciones
Patito. Gracias, Nelson, por nuestra estructura, y aprovecho para enviar un saludo a Alejandro Mota, el líder, CEO de la Red Global de Mentores, y a muchos otros mentores que ya han pasado, ya han tenido también una oportunidad en Universo Inspiracional. Ricardo, en tu caso, cuéntanos cómo ser inmune a esas certificaciones, Patito, o hacer ese proceso de certificación. En esta parte de la validación de la certificación y cómo de alguna manera tener hasta cierto punto, podemos decir, protección ante ellas, es que la certificación tiene que ser primeramente por una institución reconocida por el impacto de la experiencia previa y de sus egresados, por así decirlo. Porque eso nos va a dar a nosotros credibilidad de quiénes somos y cómo tenemos nosotros, como ya lo dijo Nelson, tenemos ese valor moral para poder decir, soy mentor, soy consultor, soy coach, soy asesor, soy capacitador. La palabra soy tiene gran poder. No me quiero meter esta parte metafísica, ¿verdad? Pero la palabra soy tiene un significado muy fuerte porque nos puede dar credibilidad con las credenciales que tenemos. Algo que también es importante es que nos va a dar la estandarización de las competencias que vamos nosotros a dar, ¿verdad? La experiencia, el conocimiento, la habilidad, la fama que se tiene de una institución por sus egresados, pues es parte de esto, ¿verdad? Que estandariza las competencias. Obviamente cada quien le va a poner parte de su personalidad y su estilo, ¿verdad? Tener estas certificaciones va a garantizar una conducta que es la ética. La ética es muy importante también para nosotros en cualquiera de las disciplinas de aportación hacia las empresas y los negocios. Eso pues nos va a dar a nosotros también un respaldo en la competitividad en el mercado, ¿verdad? Entre ser una certificación Patito de 3 meses a una certificación que requiere tiempo para adquirir todos esos conocimientos, aplicar las herramientas y generar la habilidad. Y obviamente pues a la gente le va a dar la garantía de que lo que está adquiriendo es verdaderamente un servicio proporcionado por un ser humano de alto nivel. Yo le comento a la gente, no es lo mismo que vayas con un genérico a que vayas con un especialista. Hago una analogía de si vamos acá en México, hay unos servicios médicos que se llaman médicos similares, que te cobran en promedio entre 50 y 100 pesos, o si quieres ir con un médico especialista que te cobra mínimo 500 pesos hasta 5,000 pesos. Es la pequeña gran diferenciación que te va a dar la aportación de una certificación verdaderamente por una institución reconocida. Me parece muy interesante y bueno, quisiera abrir un paréntesis en cuanto a que en México existe un sistema de certificación de competencias, por sus siglas se le conoce como CONOCER. Este depende de la Secretaría de Educación Pública y a través de él hay un estándar que es el estándar 1451, que justamente certifica las competencias como mentor profesional o servicios de mentoría. Entonces, esta es otra parte también de validar como esos certificados Patito, ¿no? Es, bueno, vamos a ver, está certificado, ya que el documento que valida lo expide directamente la Secretaría de Educación Pública y es, bueno, en México es el máximo organismo reconocido para validar las competencias. Cierro paréntesis. Y bueno, vamos por favor, a mí me interesa mucho también conocer un poco cuál es el papel del liderazgo en el mentor. ¿Cómo debe ser o cuál consideran ustedes que debe ser el papel del liderazgo en el rol del mentor? Estimado Nelson, por favor, empezamos contigo. Bueno, lo primero que quisiera dejar claro es que la mayoría de las personas que se autodenominan líderes no son líderes, sino administradores, porque cabalmente se dedican a cuidar el proceso y el recurso. Pero hay personas que van un poco más allá y le agregan a esa condición de administrador la condición de manager. Es decir, son personas que gestionan la estrategia.
pero siguen siendo no líderes, sino que ahora son gerentes. Entonces vamos de administradores a gerentes. Un líder sería el tercer nivel definitivamente en esa concepción, y es aquella persona que tiene la capacidad de guiar hacia el norte estratégico instituido, es decir, que el liderazgo institucionaliza. Entonces, ¿qué es lo institucionalizable en un país? ¿Qué es lo institucionalizable en una empresa? ¿Qué es lo institucionalizable en una familia? Etcétera, etcétera. Y la respuesta es muy simple. Es la gestión de los valores que generan la cultura. Entonces, la mentoría desde esa orilla, en la finalidad teleológica, debe tener incorporado el liderazgo como la gran capacidad de estructurar valores que valga la pena seguir y que construyan futuribles y futurables. Es decir, qué futuros posibles se van a generar y a partir de allí cuáles son las acciones concretas que desarrollan ese futuro. Y esa es la acción real del mentor. Porque el mentor no es un administrador, el mentor no es un gerente, el mentor en esencia pura es una persona que desde su capacidad de influir, liderar, acompaña a otros en su reflexión, en su reconocimiento y definitivamente en... Me parece súper interesante e importante este campo que hablas acerca de, bueno, toda la parte filosófica, epistemológica que tiene que estar sí o sí presente, ¿no? Ricardo, desde tu concepción, ¿qué podrías compartir? Bien, quiero hacer un pequeño paréntesis, como tú dijiste. En estos estándares de competencia avalados por la Secretaría de Educación Pública en México, existen 4 niveles. Y el nivel 1 es el más básico, que es el adiestramiento, y existe el nivel 4, en donde ya se requieren más a profundidad, conocimiento, habilidad y destreza, pero sobre todo la comprobación de todo esto. Y precisamente el estándar 1451 está dentro de este nivel, el nivel 4, que es el más alto, en la parte de las certificaciones, y es un nivel en el que te pide que pases por lo menos con una calificación de 9.80, o sea, casi el 10, ¿sale? O sea, casi cero errores, nada más como breviario cultural. El papel que juega el mentor dentro de las empresas, con los mentí, de liderazgo es básico y es medular. ¿Y qué pasa? Que actualmente pues hay muchas escuelas de liderazgo, está la de Boston, la situacional, la transformacional, etcétera, etcétera. Y mucha gente se casa con cada uno de los modelos. Pero hay un modelo que está abarcando completamente todos, que es el liderazgo integral. Entonces el mentor tiene que ser un líder integral porque va a integrar conocimientos, emociones, sentimientos y habilidades. Lo piensas, lo sientes y lo actúas. Es un integrador. Entonces el mentor tiene que ser un líder integral. ¿Por qué? Porque va a ser como guía modelo. ¿Para qué? Pues para que la gente pues lo replique, ¿verdad? Va a buscar o tiene que buscar el desarrollo del talento de la gente, porque en todo ser humano hay excelencia, en todo ser humano hay talentos. Hay cosas que saben y no están haciendo, nosotros tenemos entonces que ayudarles, ¿sí? Pero hay cosas que saben que no saben y nosotros tenemos que inspirarlos para que aprendan, para que lo pongan en práctica, ¿sale? Tenemos que buscar también el empoderamiento de la gente, generando esa parte de la confianza. ¿Para qué? Pues para que la gente esté empoderada en su campo de actividad. Tenemos que generar también en ellos la habilidad de la escucha y la empatía. Y la empatía no es me pongo en los zapatos del otro. La empatía es entender y comprender que hay gente enfrente de nosotros con una cultura, usos, hábitos y costumbres completamente diferentes. Y como líder tenemos que enseñarle eso a la gente para que en base de esta empatía se pueda poner en acción cualquier mecanismo, cualquier dinámica, cualquier herramienta, cualquier metodología que queramos hacer nosotros. Tenemos que ser como líderes también inspirar confianza,
Y la confianza, pues obviamente es inspirarla. ¿Para qué? Para que la gente nos la otorgue y podamos generar nosotros cambios. Como líder también tenemos que inspirar a la gente para la toma de decisiones. En pocas palabras, tenemos que ser un líder integral porque tenemos, repito, que integrar todos esos conocimientos, habilidades y destrezas, pero sobre todo con las actitudes para que la gente pueda alcanzar sus objetivos y sus metas. Genial. Y bueno, en realidad no solamente hemos hablado de mentoría, sino hemos hablado de cultura, de liderazgo, de estrategia, de desarrollo personal. La mentoría es una disciplina transversal muy poderosa y bueno, qué bueno aprender, escucharlos y bueno, en realidad muchos son los aprendizajes y sé que si tal vez alguien encuentra esta entrevista de 1000, 2000, 3000, 5000 años, dirá, hace algunos añitos ya hablaban de mentoría y ya miraban el papel de futurables y me corrige, futurables y Durables. exacto, que ya hablaban en Universo Inspiracional. El tiempo en televisión, así como en Universo Inspiracional, es corto. Antes de cerrar esta entrevista, me gustaría escucharlos y me gustaría preguntarles qué mensaje final les gustaría dejar a toda nuestra audiencia en los diferentes países de Hispanoamérica de Universo Inspiracional. Ricardo, vamos contigo inicialmente. Yo quisiera dejarles un mensaje que nosotros, no quiero adoctrinarlos bajo ninguna circunstancia, pero es un mensaje espiritual, no religioso. Nosotros fuimos arrojados de un lugar maravilloso y fuimos arrojados aquí a la tierra con 3 regalos, que estos 3 regalos se convierten en 3 mandamientos. Y el primero es ser feliz. Ser feliz con lo que eres, con lo que haces y con lo que tienes. Y no es ser conformista, sino es ser agradecido. Como mentor hay que ser feliz con lo que estamos haciendo, con lo que estamos obteniendo. El segundo es dar y recibir amor. Tienes que dar amor y recibir amor, pero dar primero amor, primero a ti, porque lo dice un libro escrito por hombres de inspiración divina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama primero, ámate tú para que puedas dar algo que tú tienes, porque no puedes dar algo que no tienes. Dar y recibir amor es verdaderamente una habilidad muy especial. Y como mentor es dar y recibir amor, dar ese servicio, dar ese tiempo kairos, ese tiempo kadosh a nuestros mentís, con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Y el tercer mandato, o el tercer regalo es ser co-creadores. Y ser co-creadores es crear nosotros esa vida, porque sí es muy cierto que somos hijos de un universo, de un Dios que todo lo puede, todo lo crea, y que Él creó el universo, pues tenemos esa habilidad. Entonces tenemos que tener nosotros esa misión de llegar a las empresas y crear un buen ambiente de trabajo, crear rentabilidad, crear lugares seguros de trabajo, crear empresas y familias felices. Es el mensaje que les puedo dar, es ser feliz, dar y recibir amor y ser co-creadores. Genial, Ricardo. Felicidad, amor, entendido como dar, y co-creación. Nelson, en tu caso, ¿qué mensaje final te gustaría aportarnos? Bueno, quisiera decir entonces que los mentores tenemos que partir siempre del respeto profundo al mentorado. Entender que el mentorado tiene su propia trayectoria, su propia experiencia, su propio conocimiento, y que nosotros somos simplemente instrumentos al servicio de ese mentorado. En segundo lugar, que somos personas que nos debemos caracterizar por desafiar. El desafío debe ser la constante desde la cual los mentores interactuemos con los mentorados, llevándolo siempre en proceso de reflexión-acción al desarrollo de las soluciones. Es decir, a entender que la mentoría
es igual resultados. Los resultados deben ser mesurables y deben ser sostenibles en el tiempo. Cuando trabajemos con ese criterio, entenderemos que hay un propósito superior y que ese propósito superior es el mundo y la humanidad. Y que debemos trabajar en consecuencia con esa transformación personal, organizacional y universal. Y muchas gracias por este espacio que se nos ha presentado hoy para aportar a la reflexión y a la acción. Pues gracias a ustedes porque de verdad nos quedamos con cosas muy valiosas. Yo tengo hojas de notas que he tomado que me parecen sumamente valiosas esta mañana. Pero bueno, también quisieran pedirles, por favor, si nos comparten dónde pueden buscarlos o dónde pueden seguirlos o hacer alguna consulta. Nuestra audiencia que nos está viendo en diferido o no, perdón, nos está viendo en directo o nos van a ver en diferido. La emoción me llega. Por favor, compártanos cuáles son sus redes sociales. Ricardo, empezamos contigo, por favor. Sí, a mí me pueden encontrar en Facebook como R Quesada, Coach R Quesada 105. En TikTok, en Instagram, soy R Quesada Chin Wong. Y mi teléfono es el 427-121-0331. 427-0331. No me hablo, no me acuerdo. Gracias, Ricardo. Nelson, en tu caso, ¿dónde podemos encontrarte? En Nelson de J. Rueda R, en las distintas redes. Perfecto. Bueno, no, en verdad muy contento, agradecido, feliz, recibiendo. Bueno, también esperemos dar y bueno, co-creando este espacio, como es el mensaje que nos decía Ricardo en esto que se llama Universo Inspiracional. Y gracias a ustedes, a las personas que se van a unir y se están uniendo a esta transmisión. A ti, Esperanza, como siempre. Bueno, contarles que el próximo mes, el mes de octubre, tenemos un tema que sé que Nelson también maneja, bueno, Ricardo creería también, vamos a hablar de educación. Y bueno, es un gran desafío en estos capítulos de Universo Inspiracional, en donde mes tras mes en las diferentes redes, pues aportamos desde la experiencia, voy a decir, el mentorado de grandes personas, grandes invitados, como en nuestro caso hoy, Ricardo y Nelson. Esperanza, mil gracias. Nelson, Ricardo, mil gracias. Y bueno, Esperanza, ¿con qué cerramos? Pues primero que nada un agradecimiento a Nelson, a Ricardo, a Nelson por este espacio que nos han regalado el día de hoy. Ha sido de verdad un verdadero lujo. Y bueno, yo me quiero ir con una frase de Marca Van Doren que dice, el arte de enseñar es el arte de ayudar al descubrimiento. Y hoy ha sido una sesión de descubrimiento de lo que es el mentoring universal. Gracias, Álvaro Pinilla. Gracias a ti. Y gracias. Chao, chao. Infinitas bendiciones. Chao. Gracias. Chao.